La Biblia nos habla, mi amado hermano, de hombres que llegó el momento en que no había paz. Y ellos se tuvieron que poner de acuerdo para que la paz continuara, para que Dios siguiera reinando sobre ellos. Cuando usted va al libro de Génesis, mi amado hermano, usted va a encontrar la historia de Abraham. Y dice que Dios lo sacó de su casa, de su tierra y de su parentela, y se lo llevó, pero con él, juntamente con él, se fue su familia y se fue también su sobrino Lot, dice la palabra. Después de mucho tiempo dice que se enriquecieron, que tanto Abraham como Lot eran ricos, dice la palabra. Y cuando eran enriquecidos, mi amado hermano, tanto Lot como Abraham tenían mucho ganado y tenían muchos siervos. Y dice que llegó el momento en que no cabían porque moraban juntos. Y entonces Abraham dice que le habló y le dijo que tenían que separarse. ¿Y por qué, mi amado hermano? Porque dice la palabra que los siervos de Abraham con los siervos de Lot altercaban, peleaban, no había paz. Y entonces Abraham y su sobrino Lot se pusieron de acuerdo. Y entonces le dijo: escoge para dónde quieras irte tú, que yo me quedo con la otra parte, te adoramos, Dios. Y entonces dice la palabra que Lot escogió por allá y se fue. Pero déjeme decirle, se pusieron de acuerdo. Entonces, mi amado hermano, la iglesia del Señor tenemos que ponernos de acuerdo. Acuérdese que tanto Lot, si usted va a la Biblia, tanto Lot como Abraham eran dos hombres que conocían a Dios. Ciertamente Dios llamó a Abraham, pero a través de Abraham Lot lo conoció. Y adoramos a Dios. Entonces, mi amado hermano, se pusieron de acuerdo. Se pusieron de acuerdo. Si buscamos más bases bíblicas, mi amado hermano, vamos a encontrar más bases bíblicas donde hubo hombres como Pablo, como Bernabé, que tuvieron momentos críticos donde después de ellos caminar juntos, después de ellos predicar por todos esos lugares, llegó el momento en que no estaban de acuerdo en ciertas cosas. Y entonces, mi amado hermano, en medio de todas esas cosas, tuvieron que reunirse, tuvieron que hablar y tuvieron que ponerse de acuerdo. Escuchen, ¿sabe por qué? Porque eran hombres de Dios. Y es por eso que digo que alrededor del mundo, amén, la gente es probable que no se ponga de acuerdo, pero eso no puede hacer así con la iglesia del Señor. La iglesia del Señor tenemos que ponernos de acuerdo. Y al ponernos de acuerdo, aseguramos que la gloria de Dios permanezca en nuestros medios, en nuestra vida y en nuestra iglesia. Te adoramos, Dios. Pongámonos de acuerdo. Entonces, mi amado hermano, fíjese que cuando nos ponemos de acuerdo, hay paz. Amén. O sea, no hay pelea, no hay riña, no hay altercado, no hay enojo. Siempre estamos en paz, y al haber paz estamos contentos, estamos gozosos. ¿Cuántos dicen amén? Amén, mi amado hermano. Ahora bien, mi amado hermano, fíjese, cuando no nos ponemos de acuerdo, ¿qué es lo que pasa? Sucede que cuando no nos ponemos de acuerdo, no puede haber avances, no podemos proyectarnos, no podemos seguir avanzando. ¿Sabe por qué, mi amado hermano? Porque no estamos de acuerdo. Escuche, no estamos de acuerdo. Si usted va a la Biblia, también va a encontrar bases bíblicas. Y el día de hoy Dios quiere que nos pongamos de acuerdo, que estemos en unidad. Y al estar unidos y al estar de acuerdo, podamos avanzar, podamos proyectarnos, podamos alcanzar las metas. Adorado sea el nombre del Señor. ¿Sí? El día de hoy
los presidentes, de las damas, de los caballeros, tienen metas. Amén. Y tanto los caballeros con sus presidentes tenemos que ponernos de acuerdo. ¿Qué quiere decir? Vamos a apoyarlos. Vamos a darle la mano, adorado sea el nombre del Señor. Porque el día de mañana, mi amado hermano, cuando ellos no sean los presidentes y usted sea el presidente también, usted va a querer que se pongan de acuerdo con usted. Usted va a ser el hombre que Dios va a guiar para hacer el programa, para hacer lo que se tenga que hacer. Usted va a ser, amén, aquel que Dios va a usar para todas las cosas que Dios quiere hacer en ese año con la sociedad de caballeros. Entonces, mi amado hermano, vamos a ponernos de acuerdo. Los caballeros con sus presidentes, las damas con sus presidentas, adorado sea el nombre del Señor. Mi amado hermano, cuando nosotros miramos todas las cosas en el ámbito eclesiástico o en el ámbito que tiene que ver con la iglesia, lo miramos en el ámbito individual y en el ámbito global. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, mi amado hermano, que ciertamente Dios nos llama a que leamos la palabra. ¿Cuánto leemos la palabra? Amén. Sí, Dios nos llama a todos. Individualmente nos llama a que leamos la palabra. Pero también si vamos a la Biblia, usted va a darse de cuenta de que Dios llamaba al pueblo para leer la palabra, pero globalmente todo el pueblo de Dios leyendo y escuchando la palabra de Dios. ¿Sí? O sea, en el ámbito individual es una cosa y en el ámbito global, que tiene que ver la iglesia completa, es otra cosa. ¿Sí? Dios llama a su pueblo para orar y ciertamente el pueblo tiene que orar individualmente. ¿Cuántos dicen amén? Y tenemos que orar individualmente, pero también Dios nos llama para que oremos en un ámbito global, la iglesia entera. ¿Cuántos dicen amén? Y eso lo miramos también en la palabra. ¿Qué era lo que estaba pasando? Había más de 100 allá, amén, en el aposento alto. ¿Y qué era lo que estaban haciendo? Estaban orando, estaban ayunando, estaban en unidad, dice la palabra, en un mismo pensar, en un mismo sentir. Y a consecuencia de que estaban todos en unidad en un ámbito global, la iglesia del Señor, dice la palabra, que ahí descendió la presencia de Dios, que ahí hablaron nuevas lenguas, que ahí se glorificó Dios y hubo 3,000 convertidos que adoraron a Dios. Pedro sí que tuvo trabajo para bautizar allá. Imagínense que eran 3,000. Yo creo que Pedro tuvo que bautizarlos en diferentes fechas. Amén, porque eran muchos, imagínense 3,000. Bueno, que también, aunque eran varios discípulos, sabemos que 3,000 son varios. Amén. Entonces, mi amado hermano, nos llama Dios para que oremos en unidad y para que oremos individualmente. Dios nos llama para que ayunemos en unidad, pero también para que ayunemos globalmente. ¿Cuántos dicen amén? Cuando nosotros lo estamos haciendo de esa forma, ¿sabe qué es lo que está haciendo? Usted se está poniendo de acuerdo. Usted está de acuerdo con su hermano. Escuche. Y dice la palabra, mi amado hermano, el Señor Jesucristo hablando, dice que si nos pusiéramos de acuerdo y le pidiéramos en oración cualquier cosa que nosotros le pidiéramos, Él lo hará, dice la palabra. Escuche. Pero si nos ponemos de acuerdo, que no estamos de acuerdo, ¿cómo? Tremendo. Y los ayunos, mi amado hermano, los días de oración, el día de hoy hay propósito. Vamos a seguir ese propósito, vamos a enfocar ese propósito, mi amado hermano. Y al ponernos de acuerdo, mi amado hermano, usted se va a dar de cuenta que va a haber avance, vamos a alcanzar meta, vamos a ir avanzando, vamos a ir caminando, vamos a ir viendo la iglesia crecer, adorado sea el nombre del Señor. ¿Y sabe por qué? Porque esos son síntomas de que estamos de acuerdo. Si estamos de acuerdo nosotros, estamos de acuerdo con Dios. Si no estamos de acuerdo nosotros,
no estamos de acuerdo con Dios. Te adoramos, Dios. En la casa del Señor, mi amado hermano, lo que venimos a escuchar, a hablar, a adorar es a Dios. Escuchamos su palabra, lo adoramos a Él, levantamos nuestras manos a Él, reconociendo que Él es Dios. Todo lo hacemos para Él. Porque reconocemos que Él es Dios. ¿Sí? Entonces, mi amado hermano, todos los que estamos aquí estamos de acuerdo en eso. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Sí? Ahora, mi amado hermano, tenemos que estar de acuerdo en todo. Y si estamos de acuerdo en todo, va a haber paz en nuestra vida y vamos a avanzar hacia nuestras metas. Vamos a alcanzar metas, mi amado hermano, que usted no se imagina. Aquello que a usted le parecía difícil, mi amado hermano, usted va a ver que se va a cumplir. ¿Por qué? Porque para Dios no hay nada imposible. Lo único que Dios quiere es que estemos de acuerdo, que estemos en unidad. Y al estar en unidad, pues vamos a estar tomados de la mano de Dios. Dios va a estar en nuestros medios y la gloria de Dios se va a manifestar. Te adoramos, Dios. Entonces, mi amado hermano, vamos a ponernos de acuerdo. ¿Para qué? Para alcanzar las metas, para avanzar hacia esas metas que nos hemos propuesto. Te adoramos, Dios. ¿Sí? En el antiguo tiempo, mi amado hermano, si usted va a la palabra, usted va a ver muchos hombres que estaban construyendo, y cuando estaban haciendo esta construcción, mi amado hermano, vemos que sucedió algo. Y al suceder esto, no continuaron con esa construcción, no lograron su propósito. ¿Y sabe cuál fue el problema? El problema era que Dios no estaba en la vida de esa gente que estaba ahí. Y entonces, mi amado hermano, querían llegar hasta el cielo, y entonces Dios dice, confundámosle las lenguas. Amén. Y al confundirle las lenguas, no van a estar de acuerdo. Te adoramos, Dios. ¿Sí? Y es probable, mi amado hermano, que el que estaba ahí arriba le gritaba al de abajo en español, pásame el tabique, o le decía, quiero más mezcla, porque le cambió la lengua al Spanish. Y el que estaba abajo, mi amado hermano, le dice, what are you talking about? I don't understand. Le cambió la lengua, mi amado hermano. ¿Qué fue lo que pasó? Cada quien dice la palabra, que cada quien se distribuyeron por diferentes lugares. Que adoramos, Dios. ¿Sabe por qué, mi amado hermano? No lograron su meta, porque no se pusieron de acuerdo. Te adoramos, Dios. Pero déjame decirte que si Dios está en nuestro conocimiento, escuche, ellos se pusieron de acuerdo para hacer esa torre. Se pusieron de acuerdo para llegar al cielo, pero Dios no estaba con ellos. Y la iglesia del Señor, en la iglesia del Señor, Dios está. Ahí Dios se glorifica. Nosotros, mi amado hermano, lo único que necesitamos es ponernos de acuerdo. Y si nos ponemos de acuerdo y el poder de Dios está sobre nuestra vida, olvídate, mi amado hermano, que es cierto, te digo, que sí vamos a llegar al cielo. Te adoramos, Dios. Sí vamos a llegar al cielo y vamos a vivir con el Señor por la eternidad. Te adoramos, Dios. Tremendo. Vamos a ponernos de acuerdo. Pongámonos de acuerdo. Mi amado hermano, cuando no nos ponemos de acuerdo, a veces hasta nos enemistamos. ¿Cuántos dicen amén? Escuchen, ¿usted no ha visto hermanos que han estado dentro de la congregación y no se ponen de acuerdo y se van, y después allá no quieren saber de uno? Porque no se pusieron de acuerdo porque no estaban de acuerdo con lo que predicaba el pastor. Y para que los salude tiene que estar el pastor bien cerquita y decirle, mi hermano, Dios te bendiga, gusto en verte. Y ahí como que con ganas de no darte la mano te la da. ¿Sí? ¿Sabe por qué, mi amado hermano? Porque no se pusieron de acuerdo y se fueron enojados. Mi amado hermano, en la iglesia no se prohíbe nada.
Aquí en la iglesia se enseña. ¿Cuántos dicen amén? En la iglesia se enseña y Dios es el que hace en nuestra mente, en nuestros corazones. Aún yo mismo, el día de hoy puedo decir que todas las cosas que ha hecho Dios en mi vida, Dios lo ha hecho, no lo ha hecho ningún hombre. Ciertamente ha usado a hombres para entregar esa palabra, para instruirme, para que a través de esa instrucción Dios me ha ido cambiando, transformando, haciendo cosas grandes. Pero déjame decir que Dios fue el que hizo todo. Y en la iglesia, en ninguna iglesia, mi amado hermano, que yo tenga conocimiento, se obliga a nada. En la iglesia es la escuela que nos enseña el camino al cielo. ¿Cuántos dicen amén? La iglesia es la escuela que nos enseña el camino al cielo. Y eso es lo que aprendemos en la iglesia. Y no es palabra del pastor, del hermano, de la hermana, no, es palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios por las iglesias donde se predica la palabra de Dios. Porque el día de hoy, mi amado hermano, vas a lugares donde lo menos que escuchas, mi amado hermano, es la palabra de Dios. Te enseñan otras cosas que no tienen que ver con la palabra de Dios, con la enseñanza que Dios quiere darnos. Mi amado hermano, vamos a ponernos de acuerdo. Y si nos ponemos de acuerdo, Dios está en nuestros medios y sin duda alguna vamos a alcanzar las metas. ¿Sí? Mi amado hermano, como le digo, a veces se pierde la amistad cuando no nos ponemos de acuerdo. La amistad se pierde. ¿Sí? Y eso no es de ignorar en las escrituras también, porque en las escrituras también miramos que llegó el momento, personas que se enemistaron porque no estaban de acuerdo. Y eso es peligroso. Vamos a ver a un Moisés, un hombre que Dios había llamado para llevar, dice la palabra, que sacarlos de Egipto y meterlos a la tierra que Dios les había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y dice que cuando iban por el desierto, se levantó su hermana María y se levantó hablando con Aarón en contra de Moisés. Tremendo. No estaban de acuerdo con Moisés. ¿Cómo que no estaban de acuerdo? Dice, ¿cómo va a ser que por boca de Moisés solamente va a hablar Dios? ¿Cómo está eso? Y entonces se levantó Aarón y se levantó María, murmurando contra Moisés. Y dice la palabra, mi amado hermano, que ciertamente no estaba de acuerdo María. Y dice la palabra que inmediatamente después, escuche, por cuanto no estaba de acuerdo, dice que María se enfermó de lepra. De lepra se enfermó. Recibió una enfermedad. Y había ley que todo aquel que se enfermara de lepra, pues, tenía que estar fuera de la ciudad. Y entonces vino Aarón de Moisés para pedirle que hablara con Dios, para que Dios perdonara a María y María fuera sana. Y entonces Moisés, mi amado hermano Moisés vino donde Dios para hablar con Dios, para decirle que perdonara a su hermana. Y Dios le dijo que sí le iba a perdonar, pero tenía que pasar 3 días allá afuera. O sea que no. Moisés quería que ya, que la sanara de un solo. Pues sánala ya, y ¿para qué vas a mandarla para allá afuera? 72 horas, no. Dice la palabra que Dios le dijo que sí, pero que tenía que estar allá afuera 3 días. Y entonces, mi amado hermano, pues tuvo que salir María, esperar su tiempo, amén, y entonces regresar y ponerse de acuerdo con Moisés. Tremendo. Entonces, mi amado hermano, cuando no nos ponemos de acuerdo, hasta nos enemistamos. ¿Sí? No es que nos enemistemos nosotros con ellos, amén, sino los que no están de acuerdo con uno son los que salen enemistados. ¿Cuántos dicen amén? Sí, ese es el problema. El problema, mi amado hermano, no es Dios y su palabra. El problema es el hombre
que no quiere recibir esa palabra que viene de parte de Dios y que hace bien a nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Escuche, lo voy a volver a repetir, el problema no es Dios y su palabra, el problema es el hombre que no quiere recibir esa palabra que viene de Dios y que nos hace bien. ¿Sí? Y Pedro decía, ¿cuán dura es tu palabra? ¿Quién la podrá soportar? Mira, está leyendo. Y entonces el Señor Jesucristo le dijo, ¿te quieres ir tú también, Pedro? Pero ¿a dónde voy a ir si solo en ti hay palabra de vida? Mi amado hermano, Dios no quiere que nadie se vaya. Dios quiere que todos permanezcamos, pero ¿sabe qué? Vuelvo y repito, el problema no es Dios y su palabra. El problema es el hombre, que no queremos aceptar la palabra de Dios, que la manda para nuestra vida y que nos hace bien. Que nos hace bien. Te adoramos, Dios. Entonces, mi amado hermano, pongámonos de acuerdo. Quiero hacerlo una vez más. Pongámonos de acuerdo. Te adoramos, Dios. Te adoramos, Dios. Ya mismo vamos a terminar. Mire, tengo unas bases bíblicas aquí, pero solamente vamos a tomar una. Te adoramos, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Tengo varias bases bíblicas aquí, pero solamente vamos a mirar una. Primera de Pedro 3, 8 y 9, donde dice, Primera de Pedro 3, 8, 9. Te adoramos, Dios. Te adoramos. En el libro de Juan el Señor nos dice que cuando habla con el Padre, le dice, Padre, que ellos sean uno, que así como tú y yo somos uno, que ellos sean uno en nosotros. ¿Sí? El Señor Jesucristo dice que la iglesia sea una en nosotros, en Dios. Amén. Y fíjense lo que dice 1 Pedro 3, 8, 9. 3, 8, 9. 1 Pedro dice, finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que, ¿para qué? Heredaseis bendición. Escuche lo que Dios está demandando, que nos pongamos de acuerdo, que estemos de acuerdo en todo momento, en un mismo pensar, en un mismo sentir, y que en ese mismo pensar, en ese mismo sentir, la iglesia, estando de acuerdo, Dios pueda hacer lo que Él quiere hacer en medio de su iglesia. Porque Dios quiere hacer cosas grandes en medio de su iglesia, pero no lo puede hacer, ¿saben por qué? Porque no nos ponemos de acuerdo. Te adoramos, Dios. ¿Cómo está eso, pastor? Sí, Dios quiere vernos orarnos a todos juntos. Sí, a Él le agrada verme orar en mi casa, pero Él quiere verme orar juntos, todos unidos, en un mismo sentir, en un mismo clamor. Que Él quiere vernos a todos ayunar juntos. ¿Cuántos dicen amén? Escuchen. Que de la misma forma que te mira ayunar individualmente, que también puedas venir y ayunar en ámbito global, la iglesia, que también podamos orar unidos todos juntos, y en ese mismo sentir, en esa unidad, en ese que nos pongamos de acuerdo, ahí la gloria de Dios se va a manifestar. Se va a manifestar en nuestra iglesia. Se va a manifestar en cada una de las cosas que hagamos. Se va a manifestar, mi amado hermano, en tu casa. Se va a manifestar en cada uno de los propósitos que tú tengas individuales con Dios. Se va a manifestar, mi amado
en todo lo que la iglesia haga, si nos ponemos de acuerdo, si estamos en unidad. Amén. Y dice la palabra: te adoramos, Dios. Te adoramos, Dios. Y dice la palabra en el libro de Amós 3:3: andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Pongámonos de acuerdo. Nos ponemos de pie. Te adoramos, Dios. Pongámonos de acuerdo, pongámonos de acuerdo. Te adoramos, Padre, en el nombre maravilloso de Jesús. Damos gracias por tu palabra que nos das en esta hora. Bendícela en nuestras mentes, en nuestros corazones. Bendice a cada uno de tus hijos, Señor. Padre amado, que podamos ponernos de acuerdo, estar en unidad, en un mismo sentir, en un mismo pensar, Señor, donde el centro sea usted, mi Dios. Que podamos ponernos de acuerdo, Señor. Que podamos ser uno, Señor. Y así, Padre amado, uno en usted, Dios. En el nombre maravilloso de Jesús te damos gracias por tu palabra. Damos gracias por tus hijos. Damos gracias, Señor, en esta hora.